Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Ministro Glenber Cruz estuvo en la reapertura de Enseñanza para Empleo. Llega Kidpreneur Bazar para estas festividades decembrinas. Siguen saliendo más extranjeros de la frontera con Perú. En Puerto Rico, un joven pierde la vida por hacer acrobacias con su moto. Carol Cruz deslumbró con su pasarela en el Miss Universo en El Salvador. A esta hora y como todos los días me place saludar a todos nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la reapertura que se tuvo recientemente de Enseñanza para Empleo, con nueva ubicación, nuevo logo y lo mejor es que allí todos los cursistas no solamente van a poder tener un mejor futuro en la parte profesional porque van a poder alcanzar nuevos trabajos, pero también la parte financiera. El ministro Glenber Cruz nos amplía más. Enseñanza para Empleo ahora totalmente renovada, rebranded y modernizada y abrir oficialmente para gente de Aruba. También me quiero anunciar que para otro año nos lo está abriendo también Enseñanza para Empleo San Nicolás. He hecho también con Enseñanza para Empleo que en la banda de departamento DPL no está coincidencia. By design, nós queremos que a sinergia entre enseñanza para empleo, DPL, que não botar o training, botar tomar o curso, não preparar o mês, DPL está intermediar para o mercado laboral do setor privado, percurar para o trabalho e, a la vez, que o certificado de enseñanza para empleo está reconhecido para a rata, aceita garantia, segurança grande, que uma vez o grado aqui não hacemos curso de 6, 8, 10 semanas, bota haya trabalho. Nós ajudamos a haya trabalho. Se botar trabalho acaba, porque é uma melhor oportunidade. Portanto, bota dizer, não, me gusta meu trabalho, me quero melhor salário. Vim tomar training para upgrade o mês. Ora, upgrade o mês, bota direito para haya melhor salário. Pero vamos dizer que quero outra função, que está brindando uma melhor oportunidade, melhor salário. Vim tomar curso, que nós dando curso para skill, boa habilidade para poder outra função. Me dá um exemplo que não tem testemunho de cidadãos que trabalham como security officers que estão tomando curso de casino dealers, não que vai trabalhar em casino e que não é possível. Pero na enseñanza para empleo nós damos curso de idioma, curso de administração de empresa, management, nós damos curso de computer, nós damos curso de correboto, halbo varbewijs, botar curso de bartending, waiter, tudo lo que vamos ter, nós damos curso. Nossa, uma Aruba tem EPI está haciendo gran trabajo para forma profesional de lo que está nuestra educación regular. Mi colega, amigo y román, Andy Cruz, está haciendo un tremendo trabajo. Nuestro turismo está progresando. Mi colega, amigo y román, Daniel de Berco, me está considerando el mejor ministro de turismo de la historia de nuestro país. Está haciendo un tremendo trabajo. Mira, con nuestro turismo está progresando, está algo increíble, una historia de éxito. Pero nos quer para nós ciudad de tierra, está actor que promete a trabajo del sector privado, por lo cual nos está preparado para el trabajo ahí. Onde que não tem de terra para seu trabalho é cidadão estrangeiro que está fisicamente na Aruba Caba através de política de integração Comitê de Bando como ministro de Dimas nós está percorrer para também não está hora screen de mercado laboral do DPL não está hora screen do Dimas e não está uma oportunidade não pode tomar les que não na enseñanza de emprego e não está trabalho também nós quer para trabalhador atender de nossa economia, ser turista, a que nível de nível de serviço, dom de serviço que é humanidade, que nós como arubianos e hospitalidade arubiana que tanto nós está conhecido como one happy island para sobre nós, one happy people. Pensemos que enseñanza de empleo aqui nós que põe aporte de nos banda e de apenas 2 anos de maneira você sabe que a situação desafiante financeiramente para o governo de Aruba nós temos a haver enseñanza de empleo totalmente modernizada.
futuro de Aruba também depende de trabalhador com bom futuro. Para botar um trabalhador com bom futuro, você tem um trabalhador bom preparado. E ensinança para emprego está em instituto aí para preparar todo trabalhador, está melhor trabalhador, progressar na vida e através de não progresso, nosso país progressar. Me quero invitar a gente na nossa comunidade a fazer bom uso de ensinança para emprego. Ensinança para emprego tem pago, ensinança para emprego está vivo. Y una vez más llegan las fechas tan esperadas para los menores, los niños y los jóvenes, porque se llega Kidpreneurs Bazaar este próximo 25 de noviembre, en donde allí los menores van a poder participar vendiendo sus obras, sus artesanías y muchísimo más. Esta es una gran invitación por parte de IDEA Aruba, conjuntamente con el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria. Una vez más llega una de las fechas más esperadas para los pequeños, para los menores, niños y jóvenes, porque llega Kidpreneurs Bazaar. Se podrán unir a nosotros en la Plaza Daniel Leo, en el Main Street en Oranjestad. Vamos a empoderar las mentes de los jóvenes en este tremendo Kidpreneurs Bazaar del 2023. Las fechas es el próximo 25 de noviembre de 6 a 8 de la noche. Se van a revelar también las nuevas luces navideñas, tendremos el tremendo encendido y la próxima fecha será el 16 de diciembre de 4 a 6 de la tarde. Podrán descubrir la creatividad de nuestros jóvenes talentosos de 9 a 17 años vendiendo artesanías hechas a mano, servicios innovadores, galleta, arte, regalos y muchísimo más. Así que ya lo saben, este próximo 25 de noviembre tendremos el encendido del alumbrado navideño a partir de las 6 de la tarde. Por ese motivo queremos llamar a todos esos jóvenes emprendedores que también quieren hacer parte de esta gran iniciativa por parte de IDEA Aruba y el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria para que de esta forma reserven su stand. Desde ya podrán tomar contacto con l.cruz@daci.aw o j.trim@daci.aw. Recuerden que es totalmente gratis la inscripción y de esta forma podremos apoyar a nuestros niños emprendedores en este gran día. Cambiando de tema, la Oficina de Turismo de Aruba, conjuntamente con Banserio, tienen la campaña para poder concientizar a la comunidad sobre el medio ambiente y también mantener nuestra Aruba bien limpia. Por eso han organizado una campaña en donde todos ustedes van a poder participar y de esta forma, ¿por qué no?, ser uno de los 6 ganadores de la campaña que tendremos y recibirán un año totalmente gratis de recolección de las basuras. Con mucho entusiasmo, la Oficina de Turismo de Aruba anunció la próxima iniciativa que hace parte de la campaña Aruba Limpi. En un esfuerzo por seguir creando concientización y acción desde hoy, Aruba Tourism Authority invita a la comunidad para Nominabo Limpieza, con la oportunidad para que ganen un año completo de recolección de desperdicios de casa cubierto para el 2024. Para participar es muy fácil, cumpliendo con la limpieza, bien sea alrededor de su casa, en el curá o en el área en el barrio. Deberán tomar una foto al inicio, al momento en que hacen su limpieza y después de cuando han completado totalmente la limpieza. Deberán subir esta foto a través de www.fixi.aw o descargando la Fixi app. Deberán registrarse o también hacer login, subir la foto de la limpieza simultáneamente en Fixi, del antes y el después, y van a elegir la categoría Aruba Limpi Campaign y seguir las instrucciones en el website o también en el app. Deberán oprimir el botón de enviar para la solicitud que quede registrada. Recibirán una notificación automática una vez que la petición sea recibida. Durante la limpieza podrán aprovechar de hacer uso del programa Baki en Barrio para depositar los desperdicios. La campaña de Nominabo Limpieza es un esfuerzo colaborativo para mantener Aruba limpia y cuidar nuestro medio ambiente. Por ese motivo, la campaña conocerá 6 ganadores en total, un ganador por cada distrito, y los ganadores serán anunciados el próximo 29 de diciembre.
Empezamos nuestra ronda internacional en la frontera entre Perú y Ecuador, pues que después de que el Perú, ellos empezaron a anunciar a los diferentes extranjeros que no estaban regularizados que iban a tener que salir, pues allí, según lo que indican diariamente, son cientos de ciudadanos extranjeros que debido a su condición y no tener los documentos, tienen que salir para su país de origen. Ya te estás regresando a tu país. ¿A Venezuela te vas? ¿Dónde has estado? Trujillo. ¿En Trujillo viviendo? El éxodo de los ciudadanos extranjeros continúa. Alrededor de 300 a 400 familias cruzan el puente internacional de Aguas Verdes hacia Ecuador todos los días, tras el vencimiento de la fecha para iniciar el trámite para solicitar el permiso temporal de permanencia y pueden regularizar su situación. ¿Cómo está Miranda? 3 años y agradecida con el Perú. Los buenos somos más, ¿yo? ¿Ya te regresas? Ya. Sí, señor. A ver, demuestra ¿Ya se van con destino? ¿Se van a quedar en Ecuador? Ya se van ya de acá, ya. En el puente internacional se realizan actualmente constantes operativos para exigir a los extranjeros sus documentos de identidad y permisos de ingreso, y si no los tienen se les prohíbe el acceso. Ya hay que verificar Hasta el día 10 de noviembre han tenido un plazo que le ha dado el Estado peruano a fin de que regularicen su situación migratoria dentro de nuestro país. Muchos no han logrado hacer estos trámites correspondientes, por eso ahora se ven en la obligación de salir de nuestro país. Y sí, están utilizando este puente para poder salir como mecanismo hacia el hermano país de Ecuador y utilizar sus vías y regresar a su país, que es Venezuela, ¿no? A partir de las 6 de la tarde es cuando se ve mayor cantidad de personas, especialmente de nacionalidad venezolana, abandonando nuestro país. Entre tanto, cámaras de seguridad allí en un centro comercial se dieron cuenta el modus operandi de unos ladrones que allí se dieron cuenta cómo sus víctimas habían comprado algunos electrodomésticos y también diferentes aparatos electrónicos y lamentablemente los robaron. En las cámaras de seguridad ustedes van a ver paso a paso cómo fueron robados. Un joven de 18 años y su novia fueron víctimas de tortoleros mientras realizaban compras en un supermercado de Fernando de la Mora. Por miedo, la víctima llevó su mochila en la valijera de su vehículo. Sin embargo, probablemente esto fue observado por los delincuentes que aparentemente operaban con inhibidores de señal. Lograron abrir tranquilamente el vehículo para alzarse con el bolso que contenía una notebook, 10 millones de guaraníes, $10 americanos y documentos. El joven afectado relató que en grabaciones de cámaras de seguridad pudo notar que otros vehículos también fueron revisados por los sospechosos e incluso dijo que uno de los delincuentes lo siguió dentro del supermercado para actuar de campana. Y hablando también de hechos lamentables en Puerto Rico, en las últimas horas un joven perdió la vida después de que se evidenció que estaba haciendo piruetas en su motocicleta. Allí se estrelló tan fuertemente que en el lugar perdió la vida. Alexander Marrero Olmo, de 23 años, iba transitando la carretera 199 del municipio de Trujillo Alto cuando un accidente cobró su vida, en un caso donde el exceso de velocidad fue un factor clave. Alrededor de las 11:08 de la noche ocurre este accidente en la carretera 199 de carácter fatal con motociclista, donde el mismo impacta una columna en metal que había en dicha vía y recibiendo heridas de gravedad que le causaron la muerte al momento. En videos que han trascendido en redes se puede observar a este jovencito haciendo maniobras tipo wheeleando en su motora mientras sostiene un vaso plástico en su mano izquierda con una bebida amarillenta. Serán los exámenes posteriores realizados a su cadáver a través de los cuales se podrá determinar si se trataba de una bebida alcohólica. Hemos visto algunos videos que han trascendido a través de las redes donde él se ve conduciendo esta motora de forma, podríamos decir, negligente. ¿Ustedes han tenido ya la oportunidad de ver estos videos? Eso es parte de la investigación, toda vez que la misma duró hasta aproximadamente hasta horas de la madrugada, y es parte de lo que el supervisor y agentes investigadores de Patrullas Carreteras de Carolina pues van a ocultar en el día de hoy en conjunto con la fiscal del caso.
Noticentro supo que el hombre tenía sobre 70 multas de tránsito que no había pagado. En el Ecuador todavía se están desarrollando las investigaciones para poder concluir qué fue lo que ocurrió con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y después todo esto, según lo que han indicado las autoridades competentes, están haciendo los análisis del por qué se le perdió el celular. Hasta este martes se conocía que el teléfono de Fernando Villavicencio y la información que contenía desaparecieron. El tío de Fernando, Galo Valencia, señaló meses atrás que una de sus hijas arrojó el dispositivo al río Tomebamba en el Austro, según su propia versión en la fiscalía. Ahora la viuda de Villavicencio, Verónica Zarauz, aclara que hay una copia de la información de ese dispositivo y que fue entregada a la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI por sus siglas en inglés. Ante la duda que genera del por qué no se entregó la información del teléfono aquí en el Ecuador y se fue a dejar en Estados Unidos, además un país extranjero, nosotros no confiamos, porque dentro del proceso de la instrucción fiscal se filtraba muchísima información que iba a parar en manos de ciertos abogados que la tuiteaban además en las redes sociales. Entonces nada era de esperarse de que la información que mantenía Fernando también sea publicada. Cuenta que una tercera persona viajó a ese país y entregó a los agentes la información. Por seguridad no revela nombres ni fechas. La entrega se dio en Estados Unidos, a pesar de que agentes del FBI viajaron a Quito para ayudar en las investigaciones sobre el sicariato. Zarauz cuenta que lo entregado es un respaldo de la información que contenía el móvil de su esposo asesinado al terminar un mitin político el 9 de agosto. Entre tanto, el paso del huracán Otis por Acapulco dejó mucha devastación, vidas humanas que lastimosamente fallecieron, pero también muchos animalitos que ahora se encuentran en las calles, debido a que bien sea sus dueños de pronto lo perdieron todo o también porque fallecieron. Hoy les voy a mostrar una perrita que después de 2 semanas del paso del huracán Otis todavía se encuentra con vida y fue rescatada. Casi en los huesos y sin aparente fuerza para ladrar, es como ciudadanos encontraron a esta perrita atrapada entre escombros a más de 2 semanas del paso del huracán Otis. Ven, Cuco, está espantado. Una vez afuera, la perrita dio unos pasos, desorientada, con una protuberancia en la parte trasera. La pequeña tenía correa, lo que hace pensar a su rescatista que se perdió de una casa. Como pudimos, logramos sacar esta cachorrita y pues lo primero que hicimos fue darle agua y darle una lata de atún de las que tenemos. Ahorita le volvemos a dotar de agua, pues para evitar que muera este pobrecito animal. Como hay cientos en Acapulco desaparecidos, cientos de animales que también murieron. De acuerdo a ciudadanos, son muchos los animales que no corrieron con la suerte de este lomito, ya que sus cuerpos se aprecian en montículos de basura que abundan en la ciudad. Sí, a todos los animales, porque también son seres vivos que necesitan del apoyo de todo el mundo. Cabe mencionar que asociaciones de animalistas estiman muchas pérdidas, por lo que convocan a los ciudadanos a no dejar de apoyar a los animales de la calle. Hoy más que nunca lo necesitan. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estas son las causas de la cardiomiopatía. Una mujer increpa a su pareja y a su amante en medio de una misa. A noite me queda papel cubo, pero mi de manera pa mi ebo. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada de solo plan que da chat com a bonfada. Oh hybrid, tu coste solo paquete e queda claro com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats The Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats The Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles.
Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Di ko may suota kay baby aqui dentro? Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. Não, ako. Nós vim para spray. Nós estamos para spray para dentro. Então, manem, mas bisa mai kaba. Baby e rende grande. Mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, me bisa 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince kamay. Mai, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O mês me trata por con ele tenho descrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Ustedes saben qué es la cardiomiopatía? Pues esto, según lo que han indicado, podría afectar directamente el corazón de la persona porque se engrosa lo que es el miocardio. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es una enfermedad del corazón la cual se presenta con el engrosamiento del miocardio y con frecuencia solo una parte del corazón es más gruesa que las demás. Existen 2 causas. Por hipertensión, que es lo que vemos comúnmente, y la que es genética o por algún defecto en el corazón que causa que obviamente alguna de las paredes del mismo corazón se engruesen más que otra, ¿okay? Y eso causa que haya una obstrucción a nivel de verdad, de por donde sale la sangre al resto del cuerpo. De hecho, si se tiene un familiar o progenitor con la condición, el riesgo de tener la afección es de un 50%. Por eso, cuando se diagnostica, hay que revisar también a los familiares. Se puede diagnosticar desde joven como desde adulto. Uno identifica a lo mejor un paciente con cardiomiopatía hipertrófica joven, a los 20 años, pues entonces ya ese paciente, uno primero que tiene que evaluar a toda su familia, es decir, mamá, papá, hermanos, hermanas, porque puede haber un patrón genético o de herencia. Y pues obviamente se sabe que aunque ellos no tengan la enfermedad, pero tengan la mutación genética, los tienes que seguir cada cierto tiempo porque lo pueden desarrollar tarde. Pueden desarrollarlo ya en la década, en la 4ª década, 3ª década y así sucesivamente. Es posible que algunas personas no presenten síntomas, pero cuando aparecen pueden tener dolor en el pecho, sobre todo al hacer ejercicio, desmayos, soplo cardíaco, sensación de latidos fuertes o rápidos, o sea, arritmias y falta de aire, pero también puede causar... Inicialmente el corazón está bien gordito y grueso, pero lamentablemente con el pasar del tiempo podría pasar que se ponga dilatado, las paredes se pongan débiles, lo que ya hablamos de insuficiencia cardíaca. Y vean el conmovedor momento que fue subido a redes sociales de un papá bailando el vals con su pequeña hija de 15 años, quien lamentablemente padece de un cáncer. Allí su familia se ha unido para también, no solamente a través de redes, poder conseguir diferente dinero y de esta forma ayudar en su tratamiento. En medio de la cruda realidad que implica enfrentar el cáncer, hay historias que emergen y que de esta forma también tienen destellos de luz. En esta ocasión, la inspiradora historia es una joven venezolana que, a pesar de enfrentar la batalla en contra de esta enfermedad, celebró sus 15 años con un acto de valentía que conmovió a miles de personas. Ella decidió desafiar las adversidades y celebrar la vida en la sala de un hospital. Vestida con un hermoso vestido lila, la joven se aferró a la esperanza y bailó el vals con su papá. El emotivo momento quedó inmortalizado en TikTok y en la grabación se puede apreciar a ella apoyada en un par de muletas, moviéndose con gracia y determinación, desafiando las limitaciones físicas impuestas por la enfermedad. El papá de la joven, con lágrimas en sus ojos, abraza a la pequeña en medio de aplausos y la levanta para bailar al ritmo del clásico Tiempo de Vals de Chayanne.
Y llega nuestra sección de las más virales y les presento a esta pareja de esposos que después de 14 años de estar intentando y después de haber también adoptado a 3 menores, lograron concebir su propio bebé. Un esposo quedó asombrado al momento en que su esposa le dice que después de 14 años de intentarlo se encuentran en embarazo. Sin embargo, el hecho de no poder ser hasta ese momento papás biológicos de una criatura no fue impedimento, pues ellos ya habían adoptado a 4 niños de 8, 7, 4 y 7 meses. Con sus 4 hijos adoptivos, la pareja era feliz, pero recientemente llegó una noticia inesperada, sobre todo para él, a juzgar por la reacción cuando se enteró que en el vientre de su esposa está gestando una criatura. Mientras hablaban en la sala de la casa, le contó a su pareja que se había hecho la prueba de embarazo y que había arrojado positivo. Ante la inesperada noticia, el hombre se llevó las manos a la boca en señal de asombro y solo decía que no lo podía creer. Poco a poco se fue acercando a su esposa y terminó dándole un abrazo con júbilo para conseguir su anhelado deseo. Allí es donde se dan cuenta cuando ella queda en embarazo. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas. Una vez más llega el Mini Mega, que está en 525.000 florines y con su Mega Plus está en 200.000 florines, lo que quiere decir que tenemos un jackpot de 725.000 florines. Así que ya lo saben, para mañana viernes 17 de noviembre, el jackpot del Mini Mega y el Mega Plus está en 725.000 florines. Compren su ticket desde ahora para que también estén en juego. Mini Mega, 525.000 florines, y con solamente 2 florincitos más tendrán la oportunidad de ganarse 200.000 florines extra con el Mega Plus. Y continuando con más de estas historias que se viralizan en las redes sociales, vean lo que ocurrió en el Brasil cuando una mujer supuestamente increpa a su pareja y a su amante en plena misa. Un video que se ha hecho viral en redes sociales muestra el momento en que una mujer supuestamente descubre a su esposo en una iglesia y en plena misa al lado de su amante. Al comienzo de la grabación se observa a un hombre de camisa naranja abrazando por la espalda a una mujer de vestido blanco. Otro sujeto que llega al recinto acompañada por quien sería la esposa del implicado empieza a gritar pidiéndole que salga. Una vez afuera, la mujer que sería la esposa del individuo que estaba con la supuesta amante en la iglesia comienza a golpearlo, recriminándole por el hecho. Los feligreses sorprendidos miran fijamente a la mujer sentada en la silla de la iglesia, que fue duramente insultada por las 2 personas que le reclamaban a su presunta amante. Varios usuarios en las redes han opinado en torno a este hecho, criticando cómo las mujeres de ahora no tienen educación. Ella debió esperar a que termine la misa y luego, ya en su casa, reclamarle a su esposo. Y los dejo a esta hora con la tremenda presentación de nuestra representante Miss Aruba, Carol Cruz, en El Salvador, en el certamen de Miss Universo que se está llevando a cabo en este momento. Impecable su presentación en la pasarela. Ayer en la noche se llevó a cabo en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda en El Salvador el tremendo certamen preliminar de Miss Universo 2023. Un total de 84 candidatas estuvieron allí en el show de apertura, desfile de traje de baño y traje de gala. Y por supuesto, nuestra participante Miss Aruba, Carol Cruz, también estuvo allí. No solamente con su voz potente, esta dama seguramente deslumbró toda la pasarela, no solo por su carisma y su hermoso cuerpo, su figura bien trabajada, pero también por los outfits que estuvo allí presentando, tanto en vestido de gala como también en vestido de baño. Cabe resaltar que de esta forma también Miss Universo Carol Cruz ha hecho un excelente papel en este certamen tan importante como lo es la belleza. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos como siempre acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.